Bueno, mis hermanos, antes de iniciar con el tema que tenemos el día de hoy, mis hermanos, hace 8 días me hicieron muy amablemente una observación y lo cual realmente yo valoro y agradezco, mis hermanos, porque lo he dicho muchas otras veces. Pueden tranquilamente hacerme cualquier comentario o observación. Y entonces hay una cosa que se llama fe de rata en los libros o en las publicaciones, y es hacer una ampliación o una aclaración o algo referente a algún tema en específico que se haya tratado. Hace 8 días el mensaje, como ustedes se acuerdan, se llamaba ¿cómo? Limpios. Y la esencia central de ese mensaje, mis hermanos, era ser ¿qué? Limpios. Sin embargo, yo utilicé una rápida y facilista ejemplo acerca de lo que es el hisopo, que lo he mencionado muchas veces, refiriéndose al cotonete, al aparatico que hay que usar a veces, pero eso es algo que viene desde, de alguna manera, desde un contexto histórico y que yo rápidamente me lo traje aquí y lo puse a la mesa, sin tal vez darte toda la explicación necesaria antes de eso. Voy a presentarles aquí unas imágenes y aquí mi amigo me va a ayudar con la que dice diapositiva 1. Y esto nos va a ayudar a entender, y esto es parte de la aclaración o de la ampliación de lo que vimos hace 8 días. ¿Ustedes qué ven ahí? Unos carros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí los conocemos como carros? Alguien diría, pastor, yo de pronto ese nombre no lo asocio tan rápido a eso. Pues resulta que así era como la Biblia describía los carros ¿de qué? De los ejércitos, el poderío militar que tenían. Siguiente diapositiva para ir avanzando rápido. Esos son esos mismos carros. Normalmente tenían un valor militar, tenían una connotación militar. Y vemos y conocemos muchos versículos de la Biblia que dicen acerca de los carros del faraón, de los carros que fueron sumergidos allá en el río, de los carros en los cuales los pueblos confían, las personas en esa época confiaban en esos carros. Pero si ponemos la siguiente imagen, eso es lo que hoy a veces de pronto podríamos asociar con esos mismos carritos, ¿verdad? Ya como que no tienen el mismo efecto en nosotros, porque hoy en día ni siquiera lo concebimos como un carro, sino como una carreta, como un carruaje. Con la siguiente. Bueno, esta ya está un poquitico más arregladita. Y hay unas que arreglan muy bonito para matrimonios, para situaciones turísticas muy bonitas, pero la asociación que nosotros tenemos con estos elementos es que son ¿qué? Como unas carretas, unas carrozas, unos carruajes. Sin embargo, la Biblia habla de este mismo objeto en tiempos bíblicos, en tiempos antiguos, como los carros que utilizaban las fuerzas militares. Hoy en día, si hablamos de carros, entonces siguiente, esto es lo que se nos viene a nosotros a la cabeza. Ya nosotros no estamos pensando en un caballito ahí con una carroza, sino que si nos hablan de carros. Y aún así, eso se queda un poquito corto, se queda un poquito lejos, porque lo que tendría más lugar para entender lo que dice la palabra sería la siguiente. Estos serían más adecuados a entender esos carros del faraón, esos carros de batalla, porque son elementos de guerra. Son en lo que se basa a veces el soporte, la potencia de una nación con la cual se siente confiada. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, ¿por qué les hago estas ilustraciones? Y también hay un propósito, ¿no? Aprovechar las pantallas y ver si funcionan. Aprovechar si están funcionando o no están funcionando. Porque hay un tema en hermenéutica que se llama el puente de los principios o el puente de la culturización de un concepto bíblico. Y es como después de haber hecho una responsable investigación, cómo traemos el puente y cómo hacemos que eso tenga un valor o tenga un entendimiento o una comprensión en nuestros tiempos. Entonces le voy a poner la siguiente. Realmente esto es lo que la Biblia representa en el Salmo 51, un elemento que yo mencioné hace 8 días, que es un hisopo. Un hisopo en términos bíblicos y en términos de lo que era el original, era una plantica que se usaba
principalmente de una manera ritualista o de una manera sacerdotal para limpiar, para purificar. Y no me voy a detener demasiado, pero usted va a encontrar en algunos pasajes donde con esta planta era con la que limpiaban los leprosos, con esta planta fue con la que se esparció la sangre en los dinteles, en los postes del cordero, y con esta planta fue con la que le pasaron vinagre al Señor Jesucristo en la boca cuando estaba en la cruz. Con esta misma planta, mis hermanos, se esparcía esos rituales que se hacían en algunos campos sacerdotales. Una de las cosas y de las connotaciones más importantes de esta planta es que representa el esparcimiento de la sangre de Cristo limpiando nuestras vidas. Ese es como el sello de esta planta. Sin embargo, era usada no solamente por el pueblo de Israel, sino por otros pueblos, y tenía un valor también medicinal. Era una planta que también traía algún tipo de sanidad, porque limpiaba, por eso limpiaba a los leprosos, cauterizaba de alguna manera, era de alguna forma lo que hoy en día podríamos decir como échale alcohol para tratar de limpiar, de quitar toda la infección. Pero eso trae un proceso histórico. Siguiente. Esa plantica, desafortunadamente, de una manera religiosa, hoy en día en la religión tradicional, en la religión católica que nosotros conocemos y en algunas otras culturas ortodoxas, esa plantica la transformaron en este elemento. Y entonces, siguiente, hoy en día esto es un hisopo que reemplaza la plantica y es con lo que se riega también el agua bendita. Si usted busca a nivel religioso, eso también se conoce como un hisopo. Y es algo con lo cual se esparce, porque esa plantita también le rociaban gotitas para esparcir, para limpiar, para ayudar en muchas actividades también dentro de cualquier cultura. Siguiente. Entonces miren lo que ahora en términos religiosos podría considerarse un hisopo. ¿Sí? Siguiente, para seguir avanzando. Pero también hay una cuestión dentro de la ciencia, dentro de la medicina, y es un salto que hace que esos elementos y esas plantas que ya no eran tan comunes en otras épocas, en la ciencia y en la medicina, crearon elementos para poder también esparcir, limpiar, curar. Y entonces en el campo de la medicina vienen estos elementos, estos eran también hisopos. Sigue adelante, siguiente. Y a esto lo podemos considerar también hisopos, tanto en el campo religioso, en el campo de la limpieza o de los rituales y en el campo médico. Tres campos donde la misma palabra etimológicamente, que quiere decir etimológicamente desde la raíz del griego y el hebreo, significan lo mismo. Vienen, si usted encuentra etimológicamente la misma raíz griega, hebrea y al latín y luego al español, significa lo mismo para el elemento religioso, para el elemento ritualista o para el elemento científico. Ahora siguiente, creo que ya es la última. Entonces el salto, el puente del principio, es que de esa plantica yo traje y mencioné el hisopo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente es un salto brutal que si yo no hago toda esta explicación, pues obviamente nunca nos íbamos a imaginar que eso era una plantica. Ahora, lo relevante de esto es que la plantica tiene un mayor valor que el bastoncito de madera con algodón. La plantica representa que era únicamente la sangre de Cristo la que puede limpiarnos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos correctos? Ahora, hay dos cosas por las cuales me tomé la molestia o me tomé el proceso de hacer eso. La primera razón, ya puedes quitar la diapositiva. La primera razón, mis hermanos, es una relación muy personal aquí, de pastor a ustedes como amigos o de hermano a hermano. Y es que usted sepa, mi hermano, que yo soy una persona hablable, que si usted algo de pronto no le cuadró, no le gustó, no lo entendió, créame, hermano, que usted puede hablarme, usted puede acercarse. Si yo tengo que ampliar una información, corregir una información o hacer algo, tenga la plena seguridad que lo haré, porque yo no soy infalible, porque yo no me las sé todas y nunca he pretendido mostrarme de esa manera. Así que sepa, mi hermano, que todos ustedes pueden de alguna manera hablar conmigo en cualquier área, en cualquier forma,
y buscaremos llegar a una comprensión o un entendimiento. Si usted tiene la razón, se la daré. Y si por alguna razón llegamos a tener un punto, pues buscaremos la forma de entender lo esencial. Y la segunda razón es que hay aspectos como estos, mis hermanos, que si yo un día digo, es que a Jonás se lo comió una ballena, y alguien dice, pastor se equivocó, no fue una ballena, fue un pez. Usted puede tener razón, pero el mensaje central tal vez no es si es un pez o una ballena, sino es la obediencia. Entonces, el propósito de hacer esta aclaración también es, mis hermanos, que por una cuestión técnica o tecnicismos que a veces surgen en medio de la predicación, usted no desacredite, no menosprecie el mensaje central, el mensaje principal. Porque obviamente, mis hermanos, toda palabra, toda predicación que quede en nuestra boca va a tener nuestra imperfección al salir de ella. Y solamente el Espíritu Santo es el que va a centrar esa palabra en su corazón y en su vida. Y entonces, mis hermanos, el mensaje de 18 días será que ser ¿qué? Limpios. Así que sea con la plantica o sea con el hisopo, mis hermanos, en términos médicos, usted necesita dejar que la sangre de Cristo, que el poder de Cristo, que su relación con Cristo le limpie, le purifique. ¿Amén? ¿Estamos claros? Amén. Bueno, mis hermanos, entonces ese era el propósito de hacer esto, mis hermanos. 3 propósitos: probar los equipos. Segundo propósito, demostrarle, mis hermanos, que si usted me habla, con mucho gusto hacemos lo necesario para que la palabra de Dios trate de ser siempre lo mejor posible presentada en este lugar. Y por último, mis hermanos, hacerles notar que usted llévese la idea central, llévese el mensaje. A veces uno predica, mis hermanos, 1 hora y a los 3 días usted ya no se acuerda de nada. Pero si usted captó la esencia y dice, yo no me acuerdo de nada del sermón del pastor, pero sé que tengo que dejarme limpiar de Cristo, misión cumplida. Amén. Misión cumplida. Y si usted empieza a hacer eso, gloria al Señor. Así que eso era por el momento, mis hermanos. Entonces ya vimos, ahora sí vámonos a irnos acá al mensaje. Ya vimos 3 mensajes a lo largo de este mes. Un mensaje llamado amados, un mensaje llamado promesas y el mensaje de hace 8 días llamado limpios. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Hoy continuamos con un mensaje llamado santidad. Y 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad, un tema bien complejo, dice acá. También un tema que requiere no solamente un sermón, no solamente una explicación de hoy, requiere un proceso de discipulado. Por eso discipulamos los viernes. Por eso, si usted ha estado viniendo los viernes, sabe que el tema que estamos tratando de alguna manera nos lleva a esa búsqueda de santidad. 2 de Corintios dice: perfeccionando la santidad. Y eso a mí me trae una palabra que se la voy a decir: procesos. Eso quiere decir que necesitamos entrar en un proceso. Quiere decir que hay movimiento, quiere decir que hay actividad, quiere decir que la santidad no es un estado de quietud, quiere decir que la santidad no es algo que yo me quede quieto en una esquina y me caiga como un baldado de agua fría encima y diga, ahora ya soy santo. No, quiere decir que hay algo que debemos hacer. El libro de los Salmos, en el capítulo 96 verso 9 que leímos hace un momento, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. De la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la, y hago ese énfasis así, mire, la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Lo primero que vamos a entender hoy, y la esencia del mensaje de hoy, mis hermanos, lo primero que vamos a entender hoy es que la santidad es hermosa. Chicos, la santidad es hermosa. La santidad no es una carga, no es algo feo y horrible que va a venir a mi vida y por lo cual yo no puedo. No, eso no es la santidad. La santidad es algo hermoso. La santidad es hermosa. Obviamente,
Y en primer lugar, la santidad de nuestro Dios. La santidad del Señor es hermosa, la santidad es hermosa y por eso debemos adorarle, entendiendo todo lo que significa adorarle, que no es el mensaje de hoy, pero que los que vienen los viernes y los que han sido bien entendidos son otros mensajes, sabemos que implica muchas cosas, obediencia y de ahí para adelante muchas veces. Entonces, la hermosura de la santidad es un motivo para adorar al Señor. La santidad es ¿qué? Hermosa. Van a ayudarme porque están los chicos de mí, adultos, no hacen el favor y demuestren que ustedes están mejor conectados que los muchachos en las clases, para que ellos tomen ejemplo. La santidad es ¿qué? Hermosa. Bueno, vamos a ponerlo en esa tónica el día de hoy. Y en segundo lugar, pero no menos importante para Dios, nuestra santidad también es hermosa. Nuestra santidad también debe ser algo que veamos como hermoso. El mundo no concibe esto, la sociedad no lo ve así, no lo entiende, pero Dios sí. Dios también ve nuestra santidad de una manera hermosa. Y por eso también debemos adorarle en la santidad nuestra también. No solamente adorarlo en la santidad de Él, porque ahí es donde muchos quieren adorar a Dios sin dejar que Dios que los santifique. Quieren adorar y quieren cantarle y quieren hacer tantas cosas para Dios, pero sin vivir una vida acorde a lo que Dios también espera. Por eso el salmista no dice, sino dice que es adorarle la hermosura de la santidad de Él y la santidad que nuestra. Amén. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Cierto, chicos? ¿Vamos bien? Entonces, mis hermanos, aunque hay mucho para hablar de santidad, pero el tiempo no me da hoy, mis hermanos. Me quiero centrar en el significado de santo, que es de donde viene la relación con la santidad. La palabra santo viene de una palabra en hebreo que es kadosh, que significa apartar o separar. Y ahí, agárrense de eso, mis hermanos, agárrense de eso. Si se lleva eso, así el resto no me lo capte todo, si se lleva eso me doy por bien servido. La santidad o ser santo significa apartar o separar. Hay mucho más que hablar, muy digo, pero me quiero centrar en eso. Entonces la santidad es ser santos, ser apartados, separados para Dios. Si lo quiere buscar, búsquelo, si no va a estar ahí en la pantalla. Levítico 27 dice: santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es un mandato, es un consejo, es un requerimiento de aquellos que dicen tener a Dios, al Señor Todopoderoso, como su Dios. Y si nos vamos a Levítico 20, versículos del 7 al 9, Levítico 20, versículos del 7 al 20, también dice: santificados pues, ¿sí está ahí? Levítico 20, versículo 7 al 9. Ayúdame ahí, Ivancito. Levítico capítulo 20, versículos 7 al 9. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad, si usted ya lo encontró, Levítico 20 del versículo 7 al 9 dice: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. ¿Se da cuenta que es algo que tiene que ver con un accionar? No dice escóndase allá en una habitación y enciérrese y no salga con nadie, no vea a nadie, no mire a nadie. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra está diciendo: santificados pues es santo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Póngase a accionar la palabra de Dios. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Miren qué interesante, y quise extenderme con este versículo solamente a manera de ejemplo, porque Dios está pidiendo santidad, está pidiendo que nos santifiquemos y está diciendo: yo los voy a santificar. O sea que no depende de nosotros inicialmente.
Es un propósito y un deseo y un anhelo que nace en el corazón de Dios. Y dice, ustedes que son mi pueblo, sean santos, pero tranquilos, yo los voy a santificar. Pero miren lo que dice, pongan en acción las cosas que van sabiendo y da un ejemplo. Yo lo veo así, como un ejemplo, y es que está diciendo, de alguna manera, que una de esas formas de irnos santificando es que respetar, honrar al papá y a la mamá. Qué interesante, chicos, ustedes que están hoy aquí escuchándonos. Los demás también, ¿no? Porque aquí, ¿cuál no es hijo? Todos son hijos, ¿verdad? Mi hermana, mi hermanita María Luisa también es hija, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Todos somos hijos. Entonces, esto no es solamente para los más jóvenes, esto es para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra del Señor nos está diciendo que una forma de vivir una vida de santidad inicia con algo tan básico y tan esencial como honrar y respetar a nuestros padres. Como no decir, no maldecir y no ofender a aquellas personas que Dios ha escogido para ser nuestros progenitores, para ser los que nos cuidan en esa etapa infantil donde somos vulnerables, dependientes. Y claro, esos padres se equivocan, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí se equivocan los papás? Digan la verdad. ¿Cierto que se equivocan? Ahí, miren, ¿cierto que se equivocan los papás? Él lo dice, él dice que sí. Se equivoca, el papá se equivoca, la mamá se equivoca. Ahora, ¿eso da derecho para irrespetar al padre? ¿Eso da derecho para maldecir al padre o a la madre? No. Entonces, ahí ya Dios está poniendo un ejemplo. Pero el punto central, el que yo quiero que vayamos agarrando, es que dice el Señor, Él es el que nos santifica. Y eso ya es un motivo de descanso. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad humana. La santidad que Dios demanda de mí, Él me la empieza a dar. Él es el motor, Él es la esencia, depende de Él. ¿Dónde busco esa santidad? Pues en Él, porque Él es el que me santifica. Y aquí me quiero dar un salto a Isaías capítulo 35, verso 8. Tal vez no voy a ampliar el contexto de esto, pero me quiero agarrar de este versículo que a mí, cuando estaba así como ustedes jóvenes, y como muchos jóvenes que están acá, a mí me marcó. Créanme que a mí ese versículo, sin entender todo lo que representaba en su contexto, el solo versículo me marcó, me impulsó, me dijo, oiga, esto no va a ser tan difícil. Muchos dicen, es que la vida cristiana es muy difícil, eso no se puede, eso son solo prohibiciones. No. ¿Saben que a mí este versículo me ayudó en esos momentos en que yo creía que era difícil ser cristiano? Difícil ser un joven, una jovencita temerosa de Dios. Y este versículo me ayudó mucho. Y dice Isaías 35:8, dice, y habrá allí calzada y camino. No lo vamos a contextualizar, solo quiero que agarren el centro de la idea. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? Dios. El que anduviera en este camino, y esta es la parte que me ayudó a mí, hermano. En contexto o fuera del contexto, a mí me ayudó. Dice, por torpe que sea, no se extraviará. Yo dije, qué bueno, Señor, porque yo de joven y de adolescente yo me sentía bien torpe. Yo no tenía como le dijera, una personalidad. Yo cuando estaba así como estos chicos, yo no tenía una personalidad muy fuerte. Yo tenía una personalidad y algunas cosas y algunos complejos, y yo me sentía bastante tonto y torpe. Y algunos dirán, pastor, todavía se le nota. Puede que sí, mis hermanos, todavía se me nota un poco de esa torpeza y de esa timidez. Pero cuando yo leí ese versículo, dije, Señor, este pobre torpe, tímido, un poco tonto y lento para algunos, Señor, no me voy a extraviar. No me voy a extraviar, Señor, porque tú me lo estás garantizando, que el que anduviere en ese camino de santidad,
por torpe que sea, no se va a extraviar. ¡Qué garantía tan linda, mis hermanos! Por eso la santidad es algo hermoso. Por eso es adorar al Señor en la hermosura de la santidad, porque esa santidad tiene que ver con algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, aún nuestras deficiencias sean muchas, aunque nuestras capacidades humanas no sean las mejores, aunque no seamos los más capacitados, aunque no tengamos las mejores habilidades, ni los mejores dones, ni los mejores talentos, si estamos en el camino de la santidad, por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Qué garantía tan linda, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí más adelantico en Isaías 57, 14, por favor, Iván. Isaías 57, 14 y 15. Hay una continuación brusca que yo hago ahí de ese versículo. Dice, y dirá, ya lo tenemos, Isaías 57, 14 y 15. Dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el que santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? ¿Con quién es que anda en ese camino? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! Sí, qué hermoso. Esa santidad tan hermosa a la cual Dios nos ha invitado a ser parte, donde Él mismo va con nosotros, con aquellos que han dicho, Señor, yo voy de tu mano, con mis torpezas, con mis cosas, yo voy de tu mano, porque dice la palabra del Señor que Él va con ¿qué? Con el quebrantado y humilde, para vivificar el corazón de los quebrantados, el corazón de aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y Hebreos, nos vamos ahora al Nuevo Testamento. Hebreos, libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 12, verso 12 al 14, si es tan amable, Iván. Hebreos, capítulo 12, verso 12 al 14, dice, Hebreos 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Amén, no hay problema, damos tiempo. ¿Les damos tiempo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Démosles tiempo. Hebreos capítulo 12, verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas es caminos derechos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben qué? Y yo no estoy desmeritando, y aquí quiero hacer que usted me capte bien la idea. Por ningún motivo le vamos a bajar el nivel a lo que es la santidad. Para nada. La santidad está allá en un nivel tan grande que es lo que nos hace parecernos o ser semejantes en identidad espiritual a lo que Dios quiere que seamos. Ejemplo, testimonio de que somos sus hijos. Pero ¿saben que hemos religiosamente llevado a la santidad a un nivel de imposibilidad que trae desánimo? Hemos llevado la santidad a algo que por allá solamente unos pocos la pueden lograr, que hace que la gente no quiera buscar el camino de la santidad. La religión tradicional ha dicho es que hay que hacer toda una ceremonia y canonizar y estigmatizar a una persona al punto de ser considerado santo, que hace que el resto diga,
eso no es para mí. O sea que sin perderle el valor y la importancia y la hermosura de la santidad, déjeme decirle que la santidad es algo que Dios demanda y da porque es posible en su nombre. Porque es posible bajo su dirección. Porque es posible en medio de nosotros. Chicos, la santidad no es algo por allá para el pastor o para el líder. No, es para todos. La santidad está al alcance de todo aquel que quiera andar en el camino del Señor. Sin que pierda valor, no está tan lejos. Sin que pierda valor, no está tan distante. Sin que pierda valor, no es tan difícil. Porque por torpes que seamos, si nos metemos en la ruta del camino de la santidad, no nos vamos a perder. No nos vamos a extraviar. Y a eso, aunque no me quiero meter aquí en camisa de 11 varas, a eso se le llama una seguridad de salvación. Eso significa que usted tiene la seguridad que el que le ha salvado no va a dejar que usted se pierda. Amén. Pero tenemos que entrar en el camino de la santidad. Y entonces ahí podemos encontrar que el Señor dice, pero si no está en ese camino, no van a poder verlo. ¿Se sabe el camino de regreso a su casa si están en la escuela? ¿Sí? ¿Verdad? Pero si no agarran ese camino, si no agarran otro, ¿llegan a la casa? No. Si quieren ver a su papá o a su mamá en la casa, si queremos llegar a la casa, tenemos que agarrar el camino que nos va a permitir llegar y ver a nuestra familia en el hogar. Pero si agarran un camino diferente, como cuando ponemos en el GPS algo, vamos por un lado y de pronto pusimos mal algo y nos llevó a otro lado y llegamos aquí, no es. Estos aparatos lo mandan a uno donde no es, no, porque usted metió el dedo mal. No puso la dirección como era. Había que colocar este y no puso este y eso lo mandó para otro lado. Resulta que nosotros tenemos una ruta, un camino. Y el que coja ese camino, el que agarre ese camino de santidad, va a encontrarse, va a ver un día cara a cara a su Señor. Amén. Pero el que no agarre ese camino, no lo va a poder ver. O sea que la santidad, mis hermanos, está implícita, inmersa en Cristo, porque Él es ¿qué? El camino. Él es el camino. Y la santidad está en Él. Amén. Así que yo tengo que estar en el camino para poder un día llegar al lugar que Dios ha prometido. Lucas capítulo 1, versos 73 y 75. Lucas 1, 73, 75. Del juramento que hizo Abraham a nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia de Él, delante de Él, todos nuestros días. ¿Sí lo leyó? ¿Sí está aquí? Todavía no, todavía no. Lucas capítulo 1, verso 73, 7:3. Lucas 1, 7:3. Del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces Dios estableciendo que la santidad y el camino en el que Él nos introduce nos da la posibilidad de servirle en santidad. Por eso, hermanos, sirvámosle al Señor. Amén. Los que vienen los viernes estamos hablando de servirle al Señor. No al pastor, al Señor Dios Todopoderoso. Amén.
Y le debemos servir al Señor como en santidad, en el camino, en búsqueda, en el propósito que Él ha establecido con cada uno de nosotros. Ay, pastor, yo todavía no puedo servir al Señor porque es que resulta y pasa y esto y aquello y lo otro. Bueno, hermano, tienes razón, aún no está listo. Arrepiéntase. Apártese de ese pecado, apártese de esa situación. Y hablamos luego, 20 años después. Y hermanito, hermanita, ya está sirviendo. Ay, no, pastor, no he podido dejar esto y aquello. O sea, que no pasó ¿qué? Nada. O sea que esa búsqueda de santidad no era real. Quería que mágicamente algo pasara sin meterse a caminar en el camino de Cristo, que es la santidad. Imagínense que todos en su casa se levantan este domingo, un domingo cualquiera. Se bañan, se alistan, se ponen bien pipiris nice, se ponen la percha, decimos los colombianos, se ponen la pinta, lo que quiere traerse puesto. Desayunan, se lavan los dientes bien peinados y todos dicen vamos a ir a la iglesia y todos dicen a una sola voz sí, vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Y entonces imagínense que pasa esa situación en su casa y en el momento que se van a subir a su vehículo, carro, troca, como le quiera llamar, usted dice, bueno, subámonos todos al carro y ya cogemos camino para la iglesia. Y todos dicen, sí, yo quiero ir a la iglesia. Y uno dice, pero yo quiero ir, pero no me voy a subir en el carro. ¿Pero quiere ir a la iglesia? Sí, quiero ir a la iglesia. ¿Quiere llegar hoy a la iglesia? Sí, pero no me voy a subir en el carro. ¿Va a llegar a la iglesia si no se sube en el carro? No va a llegar a la iglesia. ¿Quiere? Sí. Dice que quiere llegar a la iglesia, pero no se quiere montar en el carro. Pero quiere venir, pero no se quiere montar. No, ya estoy como chavo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que nosotros queremos una vida sin problemas. Queremos una vida bendecida. Queremos una vida llena de las promesas de Cristo. Queremos un día encontrarnos con esa eternidad. Queremos llegar a ese camino. Queremos ver al Señor, pero no nos queremos montar en el carro de la santidad. No nos queremos montar en el camino que nos conduce a eso que queremos. Es necesario montarnos. Es necesario dejarnos llevar en el camino que Dios establece. Amén. ¿Lo tenemos? Bueno, ahora sí voy a empezar el mensaje. Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Esto lo voy a leer rápidamente. Voy a leer desde el verso 11 al verso 22, pero usted va a leer conmigo y yo lo voy a leer rápidamente, no me voy a detener mucho ahí en el camino. Solamente voy a resaltar algunos aspectos, ¿ok? Vamos a leerlo todos. Va a estar ahí en la pantalla. Efesios 2, 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo andaba sin ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren cómo estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, póngale mucha atención. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos
y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, mis hermanos, inmigrantes acá en este país. Seremos extranjeros, inmigrantes en este país, pero ya no somos extranjeros, inmigrantes delante del Señor. Ni advenedizos, sino que conciudadanos de quienes, de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nos metemos en el camino, cuando nos subimos al carro de la santidad que nos conduce a una relación con Cristo y en el camino de Cristo para un día ver al Señor Dios Todopoderoso, entonces dice la palabra que nosotros somos parte de los santos. Y no hay que hacer una reunión y ver si lo canonizamos y le tomamos una fotito y le ponemos una aureola. No hay necesidad de eso. Usted hace parte de los santos. Chicos, ustedes son parte de los santos si se montan en el carro de la santidad. Ustedes hacen parte de la familia de Dios. Ustedes son parte, mis hermanos, del propósito por el cual Cristo a través de la cruz vino a reconciliarnos consigo mismo. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, los lejanos y los cercanos, los judíos y los gentiles, los mexicanos y los salvadoreños, todos juntos en un solo edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo que santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El mandato original para el pueblo de Israel, mis hermanos, así como sus promesas, que ya vimos hace unos tiempos de ese servicio, también es ahora para nosotros. Somos un pueblo santo, que quiere decir ¿qué? Apartado, separado. Somos de Él y le pertenecemos a Él. Y ahí mismo saltamos unas paginitas. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 17. Ya casi va a estar. Es la tecnología. Estamos probando esos computadores, esos equipos. Ya casi llega Efesios 4 a la pantalla. Efesios 4, 17. Va por aquí, el cable va por ahí. Por ahí va. Ya llegó. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ay, aquí me quiero detener, hermanos, y me pica la lengua. El viernes aquí con los que estuvimos hablamos un poco de ese tema y hoy lo quiero ampliar. Ya no andemos como los otros gentiles, y aquí me voy a meter un poco con mucho de lo que nosotros tenemos como hispanos y con mucho regionalismo y con mucha cosa. No quiere decir que desvaloremos lo que somos como colombianos, como mexicanos, como salvadoreños, como guatemaltecos, como hondureños, como nicaragüenses, como de donde seamos. No vamos a desmeritar eso, no nos vamos a olvidar de nuestras raíces culturales, claro que no. Pero ahora, mis hermanos, no nos vamos a basar y no vamos a comportarnos basado en nuestra cultura en términos de la vida de santidad. Porque ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Y nuestra ciudadanía principal es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está diciendo, ya no anden como los otros gentiles. Es que si todos los colombianos son narcotraficantes, ladrones y unas porquerías de personas, entonces David va a ser el mismo igual. No, ya yo no voy a andar como los otros gentiles colombianos, sino que voy a andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y entonces dice esto, pues digo y requiriendo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que entenebrecido, oscurecido, opacado, nublado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Pero yo aquí tengo resaltado en mis apuntes, por la dureza
de su corazón. Si mi cultura colombiana, tal vez me están viendo hermanos y amigos y familiares colombianos, sorry. Si mi cultura colombiana trae una dureza en su corazón que no deja que culturalmente haya un acercamiento a Dios, yo ya no debo andar bajo esos mismos preceptos. Porque yo ahora tengo a Cristo Jesús en mi vida. Entonces lo que hace que el mundo se aleje es esa dureza del corazón. Ay, es que yo no voy a dejar de hacer esto porque desde mi tatarabuela hacemos esto. Pero si no agrada a Dios, déjalo. Si eso te saca del carro de la santidad, si eso te saca de la relación con Cristo, suelta eso que tu abuelita ya, bisabuela ya pasó. Ya Dios se arreglará con ella, pero ahora tú te vas a arreglar con Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes, vosotros, yo, ¿qué dice la palabra? No habéis aprendido así ¿de quién? De Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ya nosotros no vivimos basado en lo que hacen los demás. Vivimos basado en lo que hemos oído, aprendido y por lo cual hemos sido enseñados por Cristo Jesús, quien es el que nos santifica. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí hay cosas prácticas. Despójese del viejo hombre, de la vieja hembra, de la vieja mujer, del viejo varón. Despójese que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cambiemos nuestra manera de pensar, chicos. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermanos. Y dice la palabra del Señor, y vestidos, tómese, apropiese de esa nueva creación, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vamos a vestirnos de esa santidad? Desempolvándola, empezando a leerla, empezando a atenderla, empezando a practicarla. Por lo cual desechando, miren, cosas prácticas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, cosas prácticas. Por lo cual desechando ¿qué? La mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, hablemos lo que es verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que el enojo le cubra la noche y al otro día amanezca con ese enojo todavía revuelto en su barriga. Uy, pastores, que tengo un dolor aquí desde anoche. No será, como decimos en Colombia, un piedro, ¿no? Que le sacaron un enojo. Y usted se acostó con eso y se levantó con eso. Y dice la palabra del Señor, ni deis lugar ¿qué? Al diablo. No le demos oportunidad. No le demos espacio. No le dé la manito. No le ponga el dedito porque le agarra el brazo, el codo, la pierna y todo. No le ponga la patica. No dejemos la puerta entreabierta, mis hermanos. En estos días que ya se nos viene el frío, que ya empieza a sentirse de verdad, ¿verdad? Si usted pone la calefacción en su casa y todo, pero dejó la puerta principal entreabierta, ¿qué pasa? Que se le mete ¿qué? El frío. Y entonces de pronto en esos airados, pero no pequéis, ¿quién me dejó la puerta abierta? Miren que el aire acondicionado, la calefacción no logra cubrir en la casa porque me dejan la puerta abierta y se nos está entrando ¿qué? El frío de afuera. No dejen la puerta abierta. No dejen la puerta ni un poquitico, porque por ahí se le mete Satanás. Por ahí se le meten las circunstancias que tal vez con las que hemos estado luchando. Ciérrele la puerta radicalmente al enemigo, no le den lugar al diablo. Un poquitico, la gotica ahí entre el poquitico, porque de vez en
en cuando. No, ¿para qué? Ciérrala de plano. Y deje que sea el Señor el que nos siga llevando. Versículo 28, mire, más ejemplos prácticos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otro ejemplo práctico de meternos en el carro de la santidad. Aplica para grandes, pequeños, adultos, ancianos, gordos, flacos, bajitos, altos, morenos, blanquitos, chaparritos, con gafas, sin gafas, todos. Dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca. Sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, y me parece muy curioso esa palabra ahí, gritería. Ay, el pastor no grite. Bueno, entonces quitemos la gritería. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ser apartados y separados para Dios? O sea, ¿cómo buscar y tener esa santidad? Lo primero, mis hermanos, es con una verdadera relación con Cristo Jesús, pues es Él el que nos santifica. Si Él es el que nos santifica, ¿con quién tengo que relacionarme? Con Cristo Jesús. ¿Con quién tenemos que relacionarnos para tener esa santidad? Con Cristo Jesús. Cuando alguien es bueno en algún arte, en alguna habilidad, en algo, y alguien quiere aprender, le dice, péguesele, ¿verdad? ¿Sí utilizan ese término o solo yo? Que alguien es bueno para alguna manualidad o sabe hacer alguna cosa, le dicen, péguesele y aprenda. Péguesele, porque si usted se le pega a esa persona le va a enseñar. Si eso es bueno en no sé qué, en arreglar aquí esto o aquello, péguesele, porque estando con esa persona ahí en el trabajo, va a aprender a hacer ¿qué? Lo mismo. ¿Usted quiere aprender a vivir en santidad? Péguesele a Cristo, porque solo Él sabe cómo hacerlo. Péguesele a Cristo. O sea que lo primero para la santidad es una relación con Cristo. Lo segundo, mis hermanos, es que al tener esa relación con Cristo, sigamos su ejemplo y consejo. Y para esto el salmista lo sabía muy bien. Y vamos a terminar y a cerrar este espacio de la palabra leyendo algunos versículos de algunos salmos, donde el salmista, cientos de años atrás, había comprendido esto que hoy estamos acá aprendiendo. Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. No hay necesidad de demasiada explicación, chicos. Está súper fácil de entender. Salmos capítulo 15. ¿Qué dice? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos ahí? Ya apareció. Salmos capítulo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, ¿quién estará al nivel de tu santidad? Y mira lo que dice el versículo 12 en adelante. Dice que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, no solamente fuera de su boca, sino ¿dónde? Y habla verdad ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. El que, oiga, qué interesante esto, hermano. El que no, ¿qué? ¿Con qué? Ahora sí, ¿si la tiene o no la tiene? Muérdasela a ver si la tiene. El que no calumnia con su lengua. Ay, hermanos, ahí nos podemos meter aquí en un problema bien grave. Porque saben que uno de los elementos u órganos de nuestro cuerpo con el que más pecamos no está por allá en las partes íntimas, no está por allá de pronto en un brazo, en una pierna,
¿Sabe que uno de los elementos con los cuales más fallamos es con con esa lengüita? Tremendo, ¿verdad? Y el Señor dice, mire, ¿quién habitará? ¿Quién estará al nivel de esa santidad? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, no se presta para chismes, no se presta para hablar y corridile, no se presta para que si me dijeron, entonces yo voy a replicar y le voy a sumar un poquito, porque como que lo que me dijeron estuvo pobre. Eso le faltó sabor, le faltó, no sé, novela, le faltó película, le faltó. Entonces vamos a ponerle, vamos a aderezarnos, vamos a maquillarnos un poquito mejor para que ese chisme sea bien interesante. Sino que dice que no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, porque honra a los que temen a Jehová. Quiere decir, aquel a cuyos sus ojos, los malos no son los dignos de admirar. Ay, es que fulano de tal, mira que se compró una casa tremenda, tiene unos carrazos, pero ese es bien pícaro para los negocios, bien, uy, pero yo quisiera ser así. No, hermano, no, porque dice que el que está al nivel de la santidad de Dios, dice aquel a cuyos ojos el vil es que menospreciado. Quiere decir que esa persona que consigue cosas con trampa, con picardía, con engaño, con cosas, no debe ser admirado, debe ser más bien menospreciado. Qué tristeza esa persona. Qué tristeza esa persona que para poder tener sus millones y su casa tiene que dañar, lastimar, corromper, robar, trampear. Entonces nuestros ojos no van a admirar. ¿Qué pasa hoy en día en esta sociedad? Que es admirado, el narcotraficante es admirado, el delincuente es admirado, el que hace, y pareciera que esos son los ejemplos a seguir. Pero el que quiere andar en el camino del Señor, el que quiere andar en el camino de la santidad, dice no. Esos están equivocados. Esos están equivocados. Y honra más bien a los que temen a Jehová. Honra a aquel con millones o sin millones que teme a Jehová, porque hay millonarios que temen a Jehová, mis hermanos, no se crea que no, sí los hay, pero no honramos lo que tienen, honramos lo que son. ¿Son hombres temerosos de Dios o no? No son. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura. Usted dice, no, tengo una platica para prestar y la voy a prestar al 20%. Porque eso es bueno, porque Dios me ha bendecido tanto. Sí, pero no para que dé dinero a usura, porque ahí ya se sale de la línea. Ni contra el inocente admitió cohecho. Y mira lo que cierra este versículo, porque si yo me detengo cosa por cosa se nos extiende, ¿verdad? Que no queremos que nos extienda más, ¿verdad? Queremos que ya vayamos parando. Así que el asunto es que el versículo finaliza con esto tan interesante, que dice que el que hace estas cosas no resbalará. ¿Cuándo? Jamás, nunca. Vuelvo al versículo que marcó mi infancia y mi juventud. Por torpe, por bruto, por troy, lo que sea, el que hace estas cosas, Dios no deja que se extravíe. El que no se sale de ese camino no se extraviará jamás. Gloria a Dios. Qué promesa tan hermosa hasta final, mis hermanos. Por eso la santidad es hermosa. Por eso nosotros, por torpes que seamos, si lo hacemos no nos vamos a extraviar. Salmos capítulo 24, ya casi acabamos. Salmos capítulo 24, versos 3 al 6. El salmista nos da siempre esa luz, esa esencia. Salmos capítulo 24, versículo 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nuevamente el salmista hace esta pregunta con relación a la santidad. Y miren que aquí nos lleva el mensaje de hace 8 días, reforzado y aclarado el día de hoy. ¿El qué? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas.
a la vanidad de este mundo, ni ha jurado con engaño. Le juro, papito, que es solo una amiga. Le juro, papito, que es solo un amigo. Y ahí hay hogares ya destruidos. Pero está jurando con engaño. Le juro que esa plática es bien honesta. Y está jurando con engaño. Le juro, no juremos si sabemos que estamos engañando. Y lo peor, no engañemos. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mis hermanos, somos la generación. Escúcheme esto. Adolescentes, jóvenes, adultos, escúcheme esto. Todos nosotros somos la generación que debemos limpiarnos y santificarnos con corazones dispuestos. Si usted y yo no lo hacemos, mis hermanos, ¿quién espera que lo haga? Usted y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar la iniciativa, la decisión de decir: Señor, quiero buscarte. Soy de la generación de los que te buscan. Soy de la generación que quiere ser limpia por ti, Señor. No se acostumbren al mundo, muchachos. Hoy las figuras escucharon, ya que no me pasé. Que los demás hacen, que el primo hace, que el amigo hace, que los demás hicieron. Que hagan. Ustedes pueden tomar una decisión. Usted puede decir: sí, tal vez todos lo hacen, pero yo no. Yo puedo tomar una decisión diferente. Si los demás viven vidas desordenadas, no importa el ejemplo que tengan al lado, al vecino, al frente, al de atrás. Usted puede decir: yo no. Ya no quiero, a veces yo creo que ya me da pena con mi papá, pobrecito. Ustedes deben tener un mal concepto de mí. No, hoy en día es un hombre transformado, pero tengo que contar que un día mi oración fue decir: Señor, yo no me quiero parecer. Yo no quiero dañar mi hogar, yo no quiero vivir esclavo del alcohol, yo no quiero vivir mintiendo, engañando. Y tuve que tomar esa decisión. Como joven tuve que tomarla y dije: Señor, yo no quiero ser igual. Amo a mi papá, pero yo no quiero caminar el mismo camino que él. Ahora, si tienen buenos ejemplos, sí, síganlos. Pero si no los tienen, no los imiten. Porque ahí en la palabra nos está diciendo que realmente tenemos que tomar una decisión y ser la generación de los que buscan al Señor. Salmo capítulo 34, último, prometido, última cita, prometido. Salmo capítulo 34. Versículo 8 al 14. Salmos capítulo 34, 8 al 14. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Prueben seguir a Cristo de verdad y se van a dar cuenta que Él es bueno de verdad. Dichoso, si está ahí, 34:8, muy bien, gracias. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, ¿quiénes? Si ven que sí podemos ser santos, ser la iglesia llena de la santidad a Jehová, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y nuevamente, mire, qué curioso, ¿verdad? Versículo 13. Guarda que tu lengua, ay, bendita lengua, ¿qué hacemos? ¿Nos la mordemos? Mordámosla. De una aquí. Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño. Apártate, santifícate, sepárate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No es tan difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero no es tan difícil como a veces nos lo quieren hacer ver. Porque a veces en busca de esa santidad le estamos diciendo a la gente: usted no es capaz,
Usted no puede. Usted es muy bruto para ser santo. No. Si la santidad tiene un nivel muy alto, ¿quién estará allá en ese monte, en ese nivel de santidad? Pues el Señor nos da la respuesta. El Señor nos está dando la respuesta. Apártate, sepárate, quítate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Se lo resumo en 3 puntos. Usted hubiera dicho, pastor, hubiera empezado por ahí, nos habíamos ido hace rato. Se lo resumo en 3 puntos. En conclusión, el mensaje de hoy con relación a la santidad lo podemos sintetizar hoy así. Primero, tener una verdadera relación con el Señor Jesucristo. Eso va a garantizar ese camino de santidad. Primer punto, ¿bien? Segundo punto, querernos y buscar parecernos a Él. ¿Tenemos el segundo punto? Querernos y buscar parecernos a Él. Y el tercer punto, apartarnos o separarnos de todo lo que dañe el cumplimiento de los 2 primeros puntos. Fácil. Easy. ¿Sí lo dije bien? ¿O hay más? Fácil. El tercer punto es apártese, sepárese de todo lo que le impida cumplir con los 2 primeros. Tener una relación con el Señor y buscar parecerse a Él. Y si usted lo hace, dice la palabra del Señor que por torpe, por brutico que seamos, tímido y torpe como el pastor, no nos vamos a extraviar. Yo tengo esa seguridad. Que con todo y mis desafíos, con todo y mis cosas y mis irregularidades, con todo y mi trasegar torpe, con todo y que me equivoco como padre, como esposo, como pastor, pero yo sé que si no me salgo de esa ruta, de ese camino, no me voy a extraviar. Un día mis ojos le verán. Tengo esa seguridad. La tengo. Sí, se lo digo, la tengo. Tengo esa seguridad. Así que apartémonos del mal. Y sigamos al Señor Jesucristo. Santidad. Seamos santos porque Él es santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque podemos hoy, mi Dios amado, estar, Señor, delante de tu palabra, Señor, la cual hoy, Padre Santo, por tu gracia, he tratado de presentar lo más claro posible a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Para que no tengamos excusas, Señor, y podamos con seguridad apartarnos, separarnos de todo aquello que nos impida tener una relación contigo, de todo aquello que nos impida parecernos a ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Perdónanos y danos la capacidad y la seguridad, Señor, que si nos mantenemos en tu camino, en el camino de la santidad, en ti que tú eres el camino, Señor, si hacemos estas cosas, Señor, no nos resbalaremos jamás. Si nos mantenemos ahí, Señor, no nos extraviaremos. Gracias, bendito Jesús, por esta promesa, pero también por esta exhortación de amor a nuestras vidas. Bendice y ayuda a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos jóvenes adultos, a estos padres, a estas madres, a estos hombres, a estas mujeres, Señor, a todos nosotros como iglesia y como pueblo tuyo, Señor, para levantarnos en el poder de tu santidad, en la hermosura de tu santidad y poderte adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, Señor, todos los días de nuestras vidas. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor y viva su pasión por Jesús. A todos.